tardes, ¿qué tal? Bienvenidos una tarde más a Espacio Abierto. Esta tarde el abogado, entre otras muchas cosas más que iremos desgranando a lo largo de esta entrevista, Ricardo Pérez Lama, este martes recibía la Cruz del Mérito de la Guardia Civil. Por eso mismo hemos aprovechado esta tarde para que nos visite al plató y le preguntemos muchísimas cosas. Muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Lo primero de todo, darle la enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo fue el acto en el que le daban la Cruz del Mérito de la Guardia Civil? Pues fue un acto protocolario, muy emotivo, presidido por el ministro del Interior. Y bueno, pues la verdad es que el acto, yo ya estoy acostumbrado a todos estos actos castrenses, pero realmente fue un acto muy bonito. Desfiló pues la Guardia Civil, desfilaron con trajes de época también y diferentes secciones de la Guardia Civil, ¿no? Entonces incluso Guardia Civil a caballo, un acto realmente emotivo. ¿Se esperaba este reconocimiento? Bueno, la verdad es que no me lo esperaba, pero sí mantengo colaboración con las investigaciones y con los agentes de la Guardia Civil, que son en muchas ocasiones investigadores, y concretamente, bueno, pues nosotros ejercemos, y yo particularmente, acusaciones particulares y acusaciones populares en defensa de víctimas, y obviamente nos basamos en los indicios y en las pruebas que los investigadores, y en este caso la Guardia Civil, pues recaba, ¿no? Entonces tenemos digamos un trato más directo. Y lo tuve mucho más en el tema de Asunta Basterra, del asesinato de la niña de Santiago, en donde tuve la ocasión, pues, claro, incluso de defender a la Guardia Civil en sus labores, porque fueron increpados en multitud de ocasiones, ¿no? En el sentido de que hablaban de investigaciones teledirigidas, investigaciones poco creíbles, investigaciones, bueno, pues manos negras, etcétera, etcétera. Obviamente mi obligación era transmitir a la ciudadanía la realidad, y la realidad era otra muy distinta. Era una investigación de guante blanco, una investigación muy rigurosa, seria, y que efectivamente culminó en un tiempo pues bastante razonable, y bueno, pues los indicios y las pruebas que recabaron la investigación fueron los que sirvieron después de base para que condenara a los padres de la niña, ¿no? Recordemos que este reconocimiento premia las actuaciones o conductas extraordinarias, de extraordinario relieve, que redundan en el prestigio del cuerpo, así como del interés de la patria. Debe ser un orgullo que te den este reconocimiento. Para mí es por lo que significa. Efectivamente, para mí es un honor y un orgullo, y la verdad es que estoy muy satisfecho con esta cruz y con este reconocimiento. Pero además usted es delegado para Galicia y asesor jurídico de la asociación Clara Campoamor. Para aquellos que no sepan qué es y en qué consiste exactamente la asociación, qué objetivos busca, ¿nos lo puede comentar, por favor? Vamos a ver, la asociación Clara Campoamor está presidida por Blanca Estrella, que es una mujer pues muy luchadora. Fundó la asociación en el año 1985 con otro grupo de mujeres feministas, y lo hicieron inicialmente en la lucha por la defensa de los derechos de la mujer, evidentemente. Lo que pasa es que con el paso del tiempo también tengo que decir que se centró muchísimo en el tema de los menores y la protección a los menores, que era, digamos, un capítulo pendiente de muchas asociaciones. Entonces, de hecho, yo tuve el privilegio de conocer a Blanca Estrella con un asunto que fue ya hace muchos años, el de Maruchi Rivas, ¿no? Una niña raptada y asesinada en Lugo, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad es que yo conocí a Blanca Estrella a raíz de todo esto, y ella fue un poco la que me, digamos, metió en todo este tema de la asociación, me designó delegado para Galicia, y vi con ella, pues evidentemente, que ahí había una labor para defender
los derechos de los niños que muchas veces se ven mancillados y que no los defienden nadie. Entonces, evidentemente, creo que es una labor muy importante por parte de la asociación siempre estar atentos a los derechos de los niños y concretamente a las violaciones más execrables, como puede ser en concreto las muertes, los crímenes de niños, y multitud de ellas. Desgraciadamente nos hemos visto abocados a atender y a acusar, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso obviamente a los padres, ¿no? Léase, por ejemplo, el tema. Desde Maruchi Rivas pues ha habido pues Natalia Vélez en Narón, más recientemente me estoy refiriendo, ¿no? Sí. En 2005, en 2011 pues el doble crimen de la Coruña, de los gemelos de La Coruña, ahora más recientemente el asesinato pues de Asunta Basterra, ¿no? Esta asociación, me decía, surgía para defender los derechos de los niños y también el de las mujeres. Afirmativo. Hoy en día, ¿este derecho es necesario seguir combatirlo como se hacía antes o por lo menos está más asentado? Bueno, obviamente está mucho más asentado, pero yo creo que todavía queda mucho por hacer, Es decir, y sobre todo en el aspecto educativo. Vamos a ver, que hombres y mujeres son iguales, yo creo que es una realidad incontestable. Jurídicamente está reconocido en nuestra Constitución, evidentemente, y ¿Pero en la realidad? En la realidad, bueno, pues todavía hay un camino por desarrollar, ¿no? Y hay un camino importante. De hecho, ha habido pues leyes específicas que han protegido a la mujer, como es la ley sobre la violencia de género, ¿no? Es decir, son leyes que están intentando que esa igualdad se produzca y sea efectiva, ¿no? De eso mismo, de la violencia de género, participó usted hablando en el primer Congreso Nacional que se celebró en Palencia. ¿Cómo cree que está la situación actualmente en la sociedad hoy en día? Vamos a ver, aquel congreso, creo recordar que bueno, pues tenía una trayectoria todavía corta, la ley integral sobre la violencia de género, y entonces, bueno, pues se estaban analizando mejoras, faltas, etcétera, ¿no? Vamos a ver, en pocas palabras, el derecho penal español tiene una conceptualización pública. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es muy objetivo y a veces pues se olvida de la víctima, ¿no? Entonces, con tal de esa objetividad e imparcialidad que reza en el derecho penal, se ve afectado, pues a veces, obviamente, la víctima, ¿no? Que era la victimización secundaria, que se llama, ¿no? Es decir, en un proceso penal en donde ya una mujer, por ejemplo, ha sido agredida sexualmente, pues tiene que pasar otra vez otro calvario procedimental. Entonces, aquí la violencia de género introdujo un paso muy importante, una reforma trascendental, y es que por primera vez en el derecho penal español el tema, la temática y la víctima es la que atrae la competencia hacia unos juzgados especializados en la violencia de género, ¿no? Y entonces esto supone un cambio trascendental desde mi punto de vista, que yo no lo he escuchado mucho por ahí, pero para mí es fundamental, habida cuenta de que es la primera vez que la víctima se pone en primer término, ¿no? Y el tema público penal pues es el que realmente cede en favor de la víctima, ¿no? Y es cuando más se atiende a la víctima. Que hay faltas, evidentemente, faltan medios. Nada. Que evidentemente faltan medios para seguir luchando con esta lacra social, evidentemente eso es así. Pero también hay que decir
que bueno, hay muchas órdenes de alejamiento, que es un instrumento realmente eficaz para luchar contra la violencia de género, y es el instrumento que tenemos. Lo que pasa es que, bueno, deseable podrían ser muchísimas cosas, pero es un instrumento fiable y eficaz. ¿Qué es lo que falta para erradicar esa lacra? Desde mi punto de vista, es una concienciación social mayor. Es una cuestión de educación, y además aquí esto es muy sencillo, es como si vamos a hacer algo, un ejemplo para que lo entendamos correctamente. Imaginémonos que un combate de boxeo va a un peso pluma con un peso welter o un peso pesado, pues evidentemente el peso pluma sale perdiendo. Por eso, en el boxeo, en la asociación, tienen que enfrentarse pesos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el 80 o en el 90% de los casos, si hay una agresión entre un hombre y una mujer, la corpulencia física del hombre suele ser mayor, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso le da una ventaja física. Esa es la cuestión. Lo que hay que precisamente educar a las personas es que las ventajas físicas, sea del índole que sea del mismo sexo o sea de distinto sexo, no pueden prevalecer sobre los derechos y sobre las personas, ¿no? Esa es una cuestión primordial, y buena prueba de ello estamos viendo que en muchas ocasiones, además, se están utilizando, bueno, pues estos mecanismos que las leyes prevén para obtener ventajas procesales. Y esto hay que decirlo claramente. La violencia de género no es una cuestión de los operadores jurídicos o de los operadores policiales o de los operadores sanitarios. Es decir, no es una cuestión solo de jueces y abogados, es una cuestión de toda la ciudadanía. Y ahí se tiene que implicar todo el mundo, porque para poder erradicar esta lacra social, obviamente tenemos que estar concienciados todos, e incluso los medios de comunicación. De eso mismo también se habló en ese congreso, del trato que hacen los medios de comunicación sobre estos temas. ¿Hay demasiados excesos en algunas ocasiones? Vamos a ver, en términos generales, yo creo que los medios de comunicación ejercen su labor de información y, por tanto, lo hacen con la prudencia y adecuadamente, ¿no? Necesaria y adecuadamente. Pero también hay que decirlo, en alguna ocasión las exageraciones se vuelven en contra, es decir, no operan a favor de una concienciación plena y provocan situaciones límite. Es decir, lo que no se puede tampoco es dejar a una persona sin ningún tipo de salida. Si tú dejas a una persona sin ningún tipo de salida, desgraciadamente la salida peor es la que va a adoptar. Con lo cual, quiero decir que tenemos que educar a la ciudadanía, y es una labor de todos, de jueces, fiscales, abogados, sanitarios y policial, para que entre todos, y los medios de comunicación obviamente que hacéis una labor pues muy importante en este sentido, concienciar de esa igualdad, que sea una igualdad real, material y efectiva. Además, usted fue el fundador de la Fundación Exponaf. ¿Qué opina de estas instalaciones? Vamos a ver, yo tuve la suerte hace años ya, bueno, pues de estar, digamos que, en la Fundación Exponaf. Esto surge primero por un convenio de colaboración que ordena hacer el ministro de Defensa a la GEMA, y designan, bueno, pues a don Guillermo Romero Caramelo, capitán de navío, ingeniero naval, en aquella época, como comisario y gerente de aquella exposición, que era una exposición pública en el Arsenal Militar, y de ahí nace la idea de vocación de permanencia en el tiempo de esa fundación. La fundación nace en el 2004 y bueno, yo tuve también la suerte de formar parte como patrono nato de esa fundación,
de hacer los estatutos y de ponerla, digamos, en marcha con los responsables en aquella época, ¿no? Bien, actualmente está, digamos que, dirigida por un patrono y gerente y comisario, que es el capitán de navío, ingeniero naval, don José María Cardona, y por el almirante del Arsenal, que es, bueno, pues don Javier Romero Caramelo, que han hecho pues una labor extraordinaria. Tenemos un museo impresionante. Yo ya no formo parte de la fundación, tuve el honor de hacerlo, y creo que es algo de verdad que no sabemos calibrar, porque es único a nivel europeo y probablemente específico a nivel internacional. ¿Crees que los ferrolanos son conscientes de lo que tenemos? Sinceramente, no se valora como se debiera. O sea, Exponaf y el esfuerzo que están haciendo tanto el almirante del Arsenal como el actual gerente y comisario es enorme para mantener toda esa estructura, y creo que es sinceramente una obra impresionante, un museo que vale la pena visitar, que todos los ferrolanos deberíamos de conocer, y es algo extraordinario y que deberían de apoyar mucho más todavía las instituciones, y desde luego involucrarse también mucho más todavía las empresas y todas las sociedades que tengan bueno, pues un cariño por Ferrol, que desde luego vale la pena. Asimismo, usted es el presidente de la Fundación Gadesport, que está muy vinculada con Equiocio. De hecho, este año vuelve a sus orígenes y se va a celebrar en Covas. ¿Qué le parece este cambio? Bueno, es un cambio que fue necesario en su momento, porque por motivos organizativos, por motivos operativos y por motivos de seguridad no se pudo celebrar en la Feria de Muestras, que era su lugar de origen. Pero bueno, volvemos al inicio, y creo que tanto Federico como Ana bueno, pues están desarrollando una labor impresionante en este tema, y que no va a, digamos, a defraudar, sino que va a volver a ser algo referencia, un evento de referencia a nivel gallego. ¿Cree que debería celebrarse a la par que con la Semana Santa? Bueno, no ha podido ser. A lo mejor a futuro pues no sabemos si podrá volver a ser así, pero bueno, en todo caso creo que el evento va a tomar unas nuevas dimensiones, y creo que va a ser igualmente un evento de orgullo para la ciudad de Ferrol. Cambiamos de tema. Entre sus labores como abogado a lo largo de toda su experiencia profesional, hemos visto que ha llevado a cabo asuntos bastante conocidos por todo el mundo, pero ¿cuál diría que fue el caso más complicado para usted? Vamos a ver, casos complicados hubo muchos. Este asunto ha sido bastante complicado, y después temas administrativos de Tribunal de Cuentas, ya sea en materia portuaria, en materia de corporaciones locales, ayuntamientos, etcétera. Pero quizás el proyecto en el que me embarqué más complicado fue el contencioso administrativo, por el cual demandamos la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso del asesinato de la niña Maruchi Rivas. Y digo esto porque fue un tema en donde no teníamos precedentes de ningún tipo. Es decir, la mano del Estado en las prisiones hasta la fecha se veía muy clara cuando el asesinato se producía en una prisión, ¿no? O el delito se cometía en una prisión. ¿Por qué? Pues porque los funcionarios tienen ese deber de vigilancia y tutela permanente sobre los presos, ¿no? Pero cuando un preso, en este caso un liberado condicional, salía de prisión, esa mano del Estado no se veía tan claramente. No obstante, nosotros conseguimos cambiar la jurisprudencia y modificarla, que hasta la fecha pues no se había obtenido nunca una condena del Estado por un asesinato a manos de un liberado condicional.
A partir de ese momento, las comisiones de asistencia penitenciaria que había en aquel momento tienen una obligación muy clara de vigilar y tutelar al preso, que son presos peligrosos. No olvidemos que todos estos individuos que atentan, agreden a las mujeres y a los niños, son individuos peligrosos y pertenecen al estamento de individuos peligrosos. A todos esos individuos hay que controlarlos. No vale una cuestión meramente formal, sino que tienes que hacer una vigilancia y tutela real y efectiva. De visu et audita par se llama, ¿no? Es decir, vigilándole y de vez en cuando escuchándole y llamándolo a capítulo para ver que dé explicaciones de cómo lleva su vida normal en la calle, ¿no? Entonces, lo que se consigue es algo muy importante porque se cambia el reglamento penitenciario en este sentido y además, bueno, pues a partir de entonces el Estado tiene mucho cuidado en que no se produzcan este tipo de situaciones porque ya empieza a responder, ¿no? Y de hecho hubo reformas del Código Penal en las que la asociación hemos intervenido y bueno, pues fue un tema muy complicado porque no había precedentes. Al no haber precedentes no te puedes basar en algo que ya hay escrito, ¿no? Lo que supone una mayor dificultad. Claro, claro. Dejamos el pasado de lado para centrarnos en el presente o en el futuro. ¿Hay posibilidad de que se vayan a personar en el crimen de Oza? Pues sí, efectivamente. El martes estuve precisamente en Madrid con la presidenta de la asociación en el acto de la imposición de la condecoración y allí me dio las instrucciones para personarnos en el crimen de Oza. Es más, ella va a intentar hablar con la familia para ponerse a su disposición y en todo caso, si no fuese así, como acusación popular ya tenemos las instrucciones de que nos personemos en el asunto. Pues con esta primicia terminamos esta entrevista. Muchísimas gracias, Ricardo, por asistir esta tarde a Espacio Abierto. Un placer, muchas gracias y hasta la próxima, ¿no? Dentro de poco te tendremos por aquí. Muchas gracias. Y nada, muchísimas gracias a ustedes. Ya saben, les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestra página web, que son www.tvcerrol.es, o si lo prefieren también nos pueden seguir a través del canal a la carta de YouTube. Muy buenas tardes y un buen fin de semana.